Buen día. Nos piden resolver la siguiente ecuación diferencial. Notamos que es una, ya que posee esta característica, la forma que en este caso reconocemos que es una ecuación diferencial de primer orden porque aparecen los diferenciales tanto de y como de x y es de primer orden. Luego aparece una combinación de funciones multiplicando a cada uno de los diferenciales y lo que vamos a hacer es resolverlo por el método que se ajuste. En este caso podemos evidenciar que no podemos realizar separación de variables, ya que el ángulo de la función coseno interviene tanto la función x como y en una multiplicación. También sería factible ver si es que esta ecuación es homogénea, pero en este caso no tienen el mismo grado, entonces no nos iríamos para ahí. Vamos a realizarlo por el método de ecuación diferencial exacta. En primera instancia, la expresión a la función que acompaña el diferencial de x le vamos a llamar m, y a la función que acompaña el diferencial de y le vamos a llamar n. Entonces vamos a tomar derivadas parciales con respecto, en este caso, la derivada parcial de m va a ser con respecto a y. ¿Y qué significa derivar parcialmente? Es decir, que la función que yo derive, esa es la que voy a intervenir, y la otra que no derive va a comportarse como una constante. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? La derivada de m con respecto a y parcialmente, la derivada de y es 1. Aquí tenemos un producto, la derivada del primer término por el segundo sin derivar, entonces sería más coseno de x por y, más la derivada del segundo término por el primero sin derivar, pero recordando que la derivada del coseno es menos seno, entonces aquí tendríamos menos y, que multiplica a seno de x por y, que es la derivada de la función en conjunto, y después multiplicado por la derivada del ángulo, en este caso también tenemos un producto, x se comporta como constante, y la derivada de y sería en este caso 1, entonces acá tendría multiplicado por x, menos x por y, por seno de x por y. Esa sería la derivada parcial con respecto a y de m. Ahora vamos a derivar parcialmente a n con respecto a x. Y vamos a ver qué ocurre si es que nos da una igualdad para nosotros poder concluir que es exacta. La derivada parcial de m con respecto a x, esto que va a ser igual. Aquí tenemos la derivada de x parcialmente, sería 1. Más, aquí de igual manera aparece un producto, la derivada del primero por el segundo sin derivar, sería entonces la derivada de x sería 1, y entonces esto multiplicado por coseno de x por y. Menos, en este caso, la derivada igual del coseno de x por y es negativo, entonces por eso ponemos seno de x por y, que es la derivada en su conjunto. Está esta x sin derivar, que sería el primer término. Y después derivo el ángulo sabiendo que y se comporta como constante. La derivada de x aquí sería 1, por y sería y. Entonces por acá tendríamos menos x por y por seno de x por y. Y vemos que nos ha dado una ecuación exacta. Ahora lo que requerimos hacer es ir a un segundo paso. De una vez comprobado que son exactas, tenemos una función compuesta de dos funciones. Y esto va a ser igual. Vamos a tomar una integral y vamos a elegir la función o la expresión más fácil de integrar. En este caso tenemos parecidas, entonces vamos a ocupar en primera instancia la de acá. Y más y por coseno de x por y en la integral le multiplicamos por el diferencial que está acompañándole, en este caso es el diferencial de x. Y agregamos una función con respecto a y, es decir, una función con respecto a lo que no voy a integrar. Una vez que se tiene aquello, tenemos que la función compuesta de dos funciones va a ser igual a ¿qué? En la integración se va a entender que se va a comportar igual, en este caso la y como constante, ya que estoy integrando con respecto a x. Y aquí podría separar y tendría lo siguiente. Tendría integral de y por el diferencial de x más y, más sería en este caso la integral de y por coseno de x por y esto por el diferencial de x, y más, vamos a ponerle por acá, una función g de y que no interviene dentro de la integración. Entonces, f de x, y, ¿a qué va a ser igual? Si es que y se comporta como constante cuando integro con respecto a x, entonces aquí sabemos que la constante va a salir y me va a quedar y por la integral del diferencial de x. Pero sabemos nosotros que la integral del diferencial de x es volver a la función x, entonces tendríamos aquí x por y.
Aquí no vamos a agregar ninguna constante de integración indefinida, ya que el método no lo pide. Eso sucede luego de que encontremos g de y. Ahora tenemos más. De igual manera, aquí esta y se comporta como constante, saldría de la integración. Entonces tendríamos y por la integral de coseno de x por y por el diferencial de x. Y esto más la función g de y. Ahora nos falta encontrar esta integral. Recuerden que en este caso es lo contrario de la derivada. Cuando nosotros derivamos el argumento pasa a dividir. Entonces tendríamos f de xy es igual a x por y más esta y que está multiplicando aquí. Y esto le vamos a multiplicar porque la derivada del argumento en este caso con respecto a x sería y, ¿no es cierto? Entonces aquí pondría 1 dividido para y, ya que y se comporta como constante una vez que derive el argumento, y me queda de esta forma. Y la integral del coseno de x por y es seno de x por y. Y le agregamos una función g de y. Recuerden que cuando integramos al coseno me da seno positivo. Aquí se evidencia que y dividido para y se hace 1 y puedo simplificar estas expresiones y solo me queda 1. Es lo mismo que tener seno de x por y. Ya que tengo esta expresión, ahora lo que requiero hacer es derivar parcialmente con respecto a la variable que no integré. En este caso integré con respecto a x, ahora acá debo derivar parcialmente a f de xy con respecto a y. Entonces tomamos derivada parcial de la función compuesta por las funciones x e y con respecto a y. Esas van a ser el siguiente paso. Y aquí derivamos parcialmente esta expresión. X se comporta como constante. La derivada de y es 1. Entonces tendría x. Aquí la derivada del seno en su conjunto es coseno de x por y. Multiplicado por la derivada del ángulo. En este caso la derivada sería solo x. ¿Por qué? Porque la derivada de y es 1. Y la x se comporta como constante. Entonces tendría más x por coseno de x por y. Y la derivada de g de y parcialmente con respecto a y sería más g' de y. Muy bien. Ya que tenemos esta expresión, ahora el siguiente paso es igualar esta derivada a la expresión que no utilicé la integral. La que yo utilicé fue esta m. Y la que no utilicé es n. Entonces debería igualarle a esta expresión. Entonces tengo por acá abajo todo esto. X más x por coseno de y más g' de y. Y la ponemos por acá. Y esto va a ser igual a ¿qué? Igualamos a n, que es esta expresión de acá. X por más x por coseno de xy. Ahora si evidenciamos algo, si esta x la pasamos acá a restar y a este x por coseno de xy le pasamos acá a restar, se van a cancelar. Entonces me va a quedar que g' de y va a ser igual a 0. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque pasamos aquí a cancelar estos términos que son iguales. Pasándolos al otro lado se simplificarían porque son opuestos. Estos dos términos son opuestos. Y muy bien. Entonces me queda g' de y igual a 0. ¿Y cómo encuentro g de y? Pues si tengo aquí una derivada debería integrar para tener la función. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por el teorema fundamental del cálculo número 1. La integral de una derivada va a ser igual. En este caso en el lado derecho tengo la integral de 0. Y en este caso con respecto a y. Y aquí la integral de una derivada es la función misma por el teorema fundamental del cálculo. Y esto va a ser igual a ¿qué? La integral de 0 por el diferencial de y no es 0, es una constante nueva. Y tendríamos de esta forma. Y acá ya teníamos nuestra solución. Teníamos x por y más seno por x por y. Pero me faltaba g de y. Entonces sería más c y esto igualado a 0. Y esta sería nuestra solución, pero se suele dejar la solución de una ecuación diferencial exacta de la siguiente manera. X por y más seno de x por y, esto va a ser igual a menos c. Pero a la final sabemos que es otra constante, entonces le ponemos por acá igual a c. Y esta sería la solución implícita de esta ecuación diferencial exacta. Recuerden
que es importante reconocer que cuando resolvemos una ecuación diferencial exacta, la mayoría de veces vamos a obtener una solución implícita. ¿Qué significa una solución implícita? Que no puedo dejar a la variable dependiente en función de la variable independiente, ya que aquí aparece seno del ángulo x por y aquí ya aparece la variable dependiente. Entonces no sería factible. Y acá por otro lado aparece esta y. Ahora que si lo intentan no sería tampoco factible porque esta y ya complica el asunto. Y esto sería todo. Seguiré subiendo más información de ecuaciones diferenciales. Que tengan un excelente día.